neurológico y que el objetivo de la clase va a ser alguna descripción de los núcleos reguladores, la funcionalidad de estos núcleos reguladores, y está todo en investigación, interacción química del centro de la respiración. Como sabemos, la respiración es un proceso que tiene que garantizar niveles de oxigenación y dióxido de carbono. Hay un origen de una oscilación respiratoria que está aproximadamente en el tallo encefálico, que genera patrones rítmicos de respiración y produce movimientos de la bomba muscular. Y la bomba muscular respiratoria, ¿saben qué músculo es? ¿Cómo? Diafragma, muy bien. Y también hay que tener en cuenta que el sistema cardiovascular juega un rol y tienen asociaciones importantes en el transporte y la distribución. O sea, hay una asociación entre lo que se hace con la respiración y lo que hace el sistema cardiovascular, que es el que se encarga del transporte y distribución del oxígeno, ¿está? Y recolección del dióxido de carbono. Por lo tanto, tienen que en alguna forma trabajar en conjunto, y eso hace que sus vías neuronales muchas veces estén juntas, ¿está? Esto no es el control respiratorio no es una cuestión estática, ¿no? O sea, ustedes lo empiezan a ver y le encuentran que la parte respiratoria es que ustedes hacen pequeños cambios de movimiento o pequeños cambios en el medio ambiente y el control respiratorio se modifica. Acá tenemos el centro respiratorio, podemos encontrar, acá tenemos algunas descripciones anatómicas del cuarto ventrículo, el centro neumotáxico, el grupo respiratorio dorsal, que estaría hablando sobre la inspiración, el grupo ventilatorio ventral, que estaría hablando sobre la expiración, pero también la inspiración, y después tenemos las vías motoras y el nervio vago y los esofágicos. ¿Qué sabemos del nervio neumotáxico? Todo esto está en el Guyton, ¿está? La descripción que habla el Guyton. ¿Alguien lo leyó el capítulo este? Levanten la mano. ¿No? ¿Ahí? ¿Lo leíste? ¿Lo leíste? Es básicamente una descripción, no habla de si esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto, pero no te lo explica el cómo y cómo se realiza. El centro neumotáxico es el control del punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Lo que hace el control neumotáxico, acorde del código neural, si ustedes vimos en los prácticos o en el teórico, el tema del código neural es cuántas despolarizaciones tiene acorde al estímulo que se genera. El punto de desconexión de la rampa inspiratoria, ya lo vamos a ver, es que nosotros en la rampa inspiratoria vamos a tener en la señal neural que va a ser como ascendente. ¿Y en qué momento se corta esto? ¿Está? ¿En qué momento se corta y entra a darle el efecto de la expiración? ¿Estamos? Entonces, ¿en cuánto tiempo limita la inspiración, y como efecto secundario, por una cuestión lógica, tiene un efecto secundario en el incremento de la frecuencia respiratoria? Lo que habíamos dicho es, a mayor intensidad de señal en el centro neumotáxico, menor tiempo inspiratorio, por ende, menor volumen inspiratorio. ¿Eso se entiende? Y por ende, mayor frecuencia respiratoria. ¿Estamos? ¿Sí? Más o menos vamos por ahí. Lo que les pido, esto va a estar en la PEDCO. Va a estar en la PEDCO. O sea, no le voy a decir nada fuera. Cualquier cosa que anoten, si me tienen que frenar, levantan la mano y lo frenamos. Cualquier duda que tengan, lo frenamos y lo volvemos a explicar. Después tenemos el grupo ventral. Acuérdense que teníamos el neumotáxico arriba, el ventral hacia adelante. Se dice que son neuronas inactivas, que podría estar hablando de la oscilación respiratoria, o también el concepto de ritmicidad. Se activan cuando hay un incremento en las señales que van hacia el neumotáxico, y por ende, cuando se desborda este neumotáxico, empieza a actuar el grupo ventral. El impulso es un impulso respiratorio adicional, y lo que se cree es que empieza a actuar sobre los músculos expiratorios cuando necesitamos expirar. ¿Estamos? Está inactivo y se activa cuando empieza a haber un mayor requerimiento de respiratorio, y por eso hace que empiecen a activarse los músculos accesorios de la expiración. Hay que tener en cuenta y saber que no solamente son señales neurológicas que nosotros tenemos, sino también que también va a estar influenciado por un control clínico.
¿Cuáles son los controladores químicos de la respiración? ¿Se acuerdan? ¿No lo estudiaron? Dióxido de carbono, oxígeno y concentración de protones. Muy bien. Y el control químico... Uy, para esta diapo está mal puesta. A ver. Bueno, esto lo terminé no se terminó grabando. Bueno, no importa. Acuérdense que el control químico, como habíamos dicho recién, tenemos el dióxido de carbono y la concentración de protones, que lo que es un impulso fuerte, pero es un impulso rápido y que es fácilmente agotable, o sea, fácilmente adaptable. ¿Qué significa esto? Que el dióxido de carbono, si tenés una alteración del dióxido de carbono, el impulso es rápido y el impulso es fuerte en los grupos ventrales del centro respiratorio. Pero eso sí, tiene una adaptabilidad a esa concentración. ¿Estamos? Si se concentran fácilmente, eso va a generar una respuesta. Vamos a ver acá la PCO2. PCO2 es el rojo, se empieza a elevar, hay un incremento en la ventilación alveolar. ¿Estamos? Pero esto es una fase aguda. A lo mismo que pasa cuando hay modificaciones del pH. Si el pH empieza a bajar, hay un incremento en la ventilación. Si el pH empieza a subir, hay una disminución y una pausa. En cambio, en contraposición con la PCO2. ¿Estamos? Fíjense bien este gráfico. Esto es incremental hacia arriba y esto es decremental. O sea, va de pH, mayores pH a menores pH. ¿Estamos? Pero lo que decía justamente previamente, esto tiene un tope. ¿Tá? O sea, el sistema se acomoda a tener una PCO2 alta. ¿Estamos? Se acomoda. ¿En cuánto tiempo? En días. Pero se acomoda. Y el otro control que sí sabemos que está y que lo tenemos que tener bastante presente es el del oxígeno. ¿Estamos? El oxígeno no tiene un controlador central como tenían los otros dos, que es a nivel del bulbo. ¿Estamos? ¿Dónde están los controladores o los centros receptivos o los centros sensoriales, receptores? Son periféricos, ¿tá? Lo tenemos en el cuerpo carotidio, lo tenemos en los cuerpos aórticos y viajan a través del nervio vago, glosofaríngeo y de ahí van hacia el bulbo. ¿Estamos? Y ahí es donde se produce la actividad. A medida que, fíjense este gráfico, a medida que la PCO2 se eleva, los impulsos nerviosos hacia el del cuerpo carotidio por segundo van disminuyendo, pero a medida que baja, esto va incrementándose. ¿Estamos? Y esta es una de las explicaciones que a futuro ustedes lo van a saber en clínica médica, que en aquellos pacientes que están adaptados a estar con alteraciones en el dióxido de carbono o en el pH, si ustedes le aportan oxígeno, tiene posibilidades de que estos impulsos, si uno le aporta oxígeno a un tipo que tiene bajo oxígeno y alto dióxido de carbono, si uno aporta oxígeno suplementario, empieza a bajar los impulsos nerviosos al centro respiratorio y por ende disminuye la frecuencia respiratoria y puede entrar en un paro respiratorio. ¿Bien? Y esta es la justificación. ¿Bien? Uno se adapta y otro no. Los periféricos no se adaptan nunca a tener bajo oxígeno. Entonces, en la respiración nosotros lo que teníamos que entender, lo que teníamos que saber, son tres conceptos que en la actualidad y hasta hace pocos artículos están diciendo: ritmo, plasticidad y quimiosensibilidad. La quimiosensibilidad ya lo vimos hace un ratito. El ritmo es los movimientos periódicos de la respiración, ¿bien? Y que tiene una explicación de este ritmo y hay teorías ya que están acercándose a ver qué es lo que está pasando a nivel del ritmo. La plasticidad son los cambios en las condiciones ambientales. Vamos a poner condiciones ambientales como infecciones, altura, cambio en la fracción inspirada de oxígeno, o también en la parte interna, en el medio interno, ¿tá? Cambios en la alteración del pH, cambio en la alteración del dióxido de carbono, algún problema a nivel pulmonar. Que esto van a requerir, para poder mantener el objetivo primario, que es mantener niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono, modificaciones en la respiración. Y un poco lo que volvíamos un poquitito anteriormente,
este gráfico que habla sobre la parte puntual de cómo es la relación entre lo cardiovascular y la descarga neuronal de los centros respiratorios o del nervio frénico, del nervio del recurrente laringio, ¿tá? Actividad es la sumatoria, la integral de la sumatoria de la actividad del nervio frénico, la integral de la actividad del nervio recurrente laringio. Esto es como la presión de la subglótica, como si se dilata o se constriñe, y esta es la sumatoria de la actividad del sistema simpático. Y esto está en relación con la frecuencia cardíaca. Che, 300 y 360, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en ratas, ¿está? Pero son mamíferos y son mamíferos igual que nosotros, ¿estamos? Y como son mamíferos igual que nosotros, lo que ellos pueden encontrar y lo que determinaron es que fíjense que hay una relación entre lo que pasa en la frecuencia cardíaca, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria, y que fíjense que la actividad del nervio frénico y la actividad del nervio frénico es netamente inicial en la fase inspiratoria, que se la llama rampa inspiratoria o fase inspiratoria, que son tres fases: una fase inspiratoria, posinspiratoria y una expiratoria, ¿bien? En la cual se encuentra una mayor actividad del nervio frénico, que después en las siguientes fases desaparece. En el nervio recurrente laringio hay un incremental en la actividad, pero que después en la parte posinspiratoria es la parte donde tiene su pico, que a su vez se asocia con la disminución de la disminución de la presión en la subglotis, y con el sistema nervioso simpático va incrementando también hasta que llega la fase proinspiratoria, que empieza a disminuir para dar proceso de la expiración. ¿Estamos? Y la relación que tiene con el simpático, porque eso hace incrementar la frecuencia cardíaca, ¿tá? Y fíjense la relación que tiene, cómo va disminuyendo y cómo se acompaña lo simpático con la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Entonces es algo un poquitito más complejo de lo que es mandar señal, recibir y tomar, y yo te envío señal. ¿Estamos? Es un poquitito más complejo. El ritmo. Vamos a hablar sobre el ritmo. Y acá se está hablando sobre una teoría que habla de tres fases. Y una teoría que está en una cuestión cefalocaudal. Si vemos este corte, estamos haciendo un corte. ¿Cómo vendría a ser este corte? Que lo vemos en el práctico. Sagital, muy bien. Tenemos el cerebro atrás, la protuberancia y el bulbo, y tenemos más abajo la médula. ¿Estamos? Y vamos a encontrar que tenemos las tres fases: fase 3, fase 2 y fase 1, y que a medida que va disminuyendo hacia lo caudal, la sumatoria de la actividad del nervio vago, de los nervios abdominales y del frénico se va a ir modificando. Y si hacemos una interrupción entre la conexión entre la fase 3, que es superior, y la fase 2, fíjense que esto es lo normal, ¿estamos? Empieza a verse modificado la actividad del nervio, ¿bien? Fíjense cómo y si hacemos una interrupción entre esta fase y esta fase, encontramos que las actividades nerviosas empiezan a verse cada vez más alteradas. Entonces, entendemos que hay, a medida que desde superior a inferior, hay esta red compleja entre que lo que me dan desde arriba, desde los núcleos superiores y con los núcleos inferiores. Si perdemos la conexión, podemos empezar a tener alteraciones en la respiración, ¿bien? Y en la forma de descarga o en el tiempo de descarga y cómo se descargan esos nervios, ¿bien? Bueno, y yendo un poquitito más complejo y especializándonos, nosotros en la anatomía, que habíamos dicho, bueno, acá tenemos el neumotáxico, tenemos el amnéusico, el bla bla y el bla bla, empezamos a decir, bueno, tenemos el núcleo de tracto superior, y empezamos a encontrar en los núcleos ventrales, empezamos a encontrar el núcleo ventral de la columna respiratoria ventral, que está en la parte acá de color azul, y que dentro de acá tenemos varios núcleos
o varias células especializadas, el complejo Boettinger o las células pre-Boettinger, que están relacionadas con la parte inspiratoria, y todo lo rojo está posiblemente relacionado con lo expiratorio, que son los núcleos retrotrapezoideos y particularmente el grupo de neuronas que se llaman grupo parafacial respiratorio. Entonces, lo que se dice es que esto va a estar relacionada con el ritmo, aparentemente, y aparentemente son células excitatorias a través del glutamato. Aparentemente estaría relacionado con un incremento en el flujo hacia el intracelular de de sodio, con lo cual haría una célula tipo marcapaso, ¿bien? Y también son quimiosensibles. Y una de las explicaciones por qué se debe eso, dentro de las células pro-Boettinger, que vamos a repasarlas acá, ¿está? Estas que están acá, este núcleo chiquitito acá, tienen alguna sensibilidad por algunos receptores. Y son opioides sensibles. O sea, ¿qué saben que son opioides sensibles? Si le tiramos alguna sustancia opioide, tiene una respuesta. ¿Y qué hacen los opioides? ¿Ustedes saben? La morfina, ¿qué saben? ¿Saben qué hacen en el centro respiratorio? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que hicieron en ratones, todo esto se puede hacer en rata porque en humano no lo podemos hacer, ¿está? Lo que hacen en ratones es decir, ok, listo, yo te bloqueo estas células que aparentemente tienen alguna vinculación con la inspiración o con alguna vinculación con la respiración, y lo que vamos a hacer es bloqueártelas. Estos son los ratoncitos control, y fíjense cómo es el patrón de respiración. Taca, 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 tiene un ritmo, ustedes pueden decir que este es un ritmo, ¿no es cierto? Van, pim, 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 ¿estamos? Pero si yo te bloqueo estas células, ¿qué pasa con ese ritmo? Se altera. ¿Desaparece el ritmo? No, se altera. Y estos hallazgos nos pueden permitir decir a nosotros que estas células pro-Boettinger están vinculadas al ritmo. Porque el ritmo no solamente va a estar dependiendo solamente de estas células, va a estar dependiendo de los de las células quimiosensibles, y también dice que hay también células marcapasos, que está diciendo, también hay un ritmo. ¿Está alterado el ritmo? Sí, pero hay un ritmo, ¿está? Entonces, estas células del grupo ventral, se está diciendo que, bueno, pueden estar relacionadas a la respiración. Sí. ¿Estas estarían inferiores a los núcleos que dijiste? O sea, Lo que entendemos es que tener el neumotáxico acá y después tener el grupo dorsal, que está relacionado con el nervio del tracto solitario, que es toda la parte más cardiovascular. Y estos son todos los grupos ventrales. ¿Está? Acuérdate que este es el mismo corte, ¿no? Sagital, ¿no es cierto? Superior, inferior, fíjense, caudal, ventral, anterior y posterior. ¿Estamos? Entonces, siguieron este grupo, varios grupos a nivel mundial, y dicen, bueno, listo, ok, ¿qué pasa? Dame otra explicación por qué puede ser estas células relacionadas al ritmo. Ok, entonces hicieron otra investigación en ratoncitos, pobres ratoncitos, y lo que encontraron es que, bueno, ok, listo, tenemos las pre-Boettinger, que nosotros sabemos que este grupo celular genera un ritmo, y fíjense cómo es el ritmo inspiratorio, ¿bien? Está en la columna verde. Pero también se encontraron unas células que se llaman pre-I, y esas células, aparentemente, lo que se encontraba es que tenían un feedback entre las verdes, en las pro-Boettinger y las pre-I, y que generaban un patrón rítmico de inspiración y expiración. ¿Está? Pero si ustedes se fijan que cuando le ponen opioides a las pro-Boettinger, acá le ponen opiáceos, ¿está? El patrón de respiración inspiratorio se modifica y empieza a ser como el estudio anterior, pero el expiratorio no. Entonces se dice que también hay un ritmo en la expiración que está determinado por algunas células. ¿Estamos?
¿A qué llamamos plasticidad? ¿Alguien sabe a qué llamamos plasticidad? ¿Qué es lo que habíamos dicho recién? Como la forma de adaptarse a La forma de cambio. adaptarse. ¿Estamos? Cambio de la altura, cambio de actividad en el ejercicio, niveles alterados de dióxido de carbono, de oxígeno, estrés, hipercapnia, denervación, injuria cerebral, neural o condiciones diferentes, por ejemplo altura. ¿Está? Ok. ¿Cómo podemos determinar que esta plasticidad, esta adaptabilidad se puede dar? Se investigó, entonces dijeron, bueno, ok, ¿cómo te podemos hacer saber que si nosotros te damos poco oxígeno, cómo vos te podés adaptar al medio cuando vos estás ante situaciones diferentes? Listo, otra vez los ratoncitos. Entonces, lo que hacemos con los ratoncitos es, tenemos una fracción inspirada de oxígeno y le hacemos hipoxia intermitente. ¿Qué significa hipoxia intermitente? Le bajamos la fracción inspirada de oxígeno, se lo hacemos así, ¿estamos? Y vemos qué pasa con la sumatoria de la actividad del nervio frénico. Si nosotros lo hacemos durante la hipoxia, nosotros lo que vamos a encontrar es un aumento de la actividad del nervio frénico. ¿Qué significa esto? Empieza a aumentar la frecuencia respiratoria y empieza a hiperventilar. ¿Para qué? Y para compensar la disminución del oxígeno, la falta de oxígeno que ingresa. ¿Bien? Si lo volvemos a hacer, vemos lo mismo. Si lo volvemos a hacer, vemos lo mismo. Pero si nosotros lo corremos en el tiempo, fíjense que con una fracción inspirada de oxígeno de 50, nosotros empezamos a ver que el nervio frénico empieza a aumentar su actividad de forma basal, o sea, de forma de reposo, ¿no es cierto? Entonces, eso es plasticidad, eso es adaptabilidad. ¿Estamos? A eso se refiere el concepto de adaptabilidad. Entonces empezaron a diseñar y empezaron a encontrarse que en el medio, con los sensores de oxígeno periféricos, no solamente iba de forma directa al centro respiratorio y al patrón, y al centro respiratorio central, que determinaba el ritmo, y determinaba la frecuencia, y determinaba cómo, y se iba a respirar. Sino también encontraron que habían neuronas sensibles a serotonina, y que esas neuronas sensibles a serotonina influenciaban tanto en el centro respiratorio como en el nervio frénico, que a su vez, acuérdense que el nervio frénico estaba determinado por el centro respiratorio, y que eso posiblemente podría dar una explicación puntual de la adaptabilidad a diferentes situaciones o condicionamientos en la parte de la respiración, en este caso la hipoxia. ¿Tá? Y acá es un modelo en el cual se intenta explicar cómo funcionaría esto. Nosotros encontramos que hay liberación de serotonina, llegan a los receptores de serotonina, se mandan señales moleculares intracelulares, que esta genera síntesis de proteína, esta síntesis de proteína libera esta sustancia que es el factor de ligando dependiente de neutrófilos, que este bloquea los GABA, pero favorece el glutamato, y este glutamato se libera más fácilmente, por ende se genera mayor cantidad de descarga. ¿Estamos? Y esa es la explicación teórica de lo que podríamos llegar a explicar. Esto es todo chino básico, no se le va a preguntar en el parcial, por supuesto, pero es betas y lugares en donde se está tratando de explicar cómo funciona todo esto. Que por lo que las tres cosas que yo les dije, por los 5 diapositivas que les acabo de decir, se olvidaron el 90%, lo cual no entiendo porque es difícil de entender, pero aún así, lo que creo que ustedes se tienen que quedar, con lo que se tienen que ustedes quedar con esto, es que no solamente es este hace esto, aquel hace lo otro y ya está, oh, sí, muy bien, fantástico. No. Es mucho más complejo que una simple señal y receptor. Otra forma de plasticidad es el ejercicio. Aquellos que hacemos ejercicio, que alguna actividad hacemos, nosotros sabemos que el centro respiratorio se activa, o sabemos que nuestra frecuencia respiratoria y la ventilación incrementa a medida que aumentamos la intensidad del ejercicio, y esto está relacionado con el consumo de oxígeno. ¿Ustedes saben lo que es el consumo de oxígeno?
¿Alguien sabe? ¿Cuánto es lo que consume la mitocondria? ¿Bien? En líneas generales. ¿Está? Y esto se mide en litros minuto, aproximadamente. En el humano se mide en litros minuto. No se mide directamente en la mitocondria, sino se mide a través de diferentes parámetros. A través de la inhalación de oxígeno y cuánto saca de oxígeno. Y lo correlacionamos con la ventilación total, litros minuto. Cuanto mayor consumo de oxígeno hay, mayor intensidad del ejercicio es. Y lo que se puede ver es que hay una relación directamente proporcional entre el consumo de oxígeno y la ventilación total. ¿Estamos? O la ventilación minuto. Porque esto es litros minuto. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que ante una situación de reposo vamos a tener un tipo de ventilación, y a medida que nosotros incrementamos ese consumo de oxígeno, aumentamos nuestro ejercicio, también va a verse aumentada la ventilación minuto o ventilación total. Acá tenemos otra cara de la distinta moneda. Con el ejercicio nosotros vamos a encontrar cómo es la ventilación alveolar y el dióxido de carbono, y qué pasa, cómo se altera, cómo se ve la curva entre el dióxido de carbono y la ventilación alveolar. Fíjense que a medida que en reposo incrementa, la ventilación alveolar aumenta o disminuye de forma significativa si la PCO2 disminuye. Pero ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Ah? Si la PCO2 arterial incrementa, también se va a ver aumentada, pero esto, fíjense que con el ejercicio, a medida que la PCO2 disminuye, la ventilación ventilatoria va a disminuir. Y esa es la adaptación también asociada con el dióxido de carbono, no tanto con el oxígeno. Pero esto no es una cosa o la otra, son todos juntos. ¿Está? La quimiosensibilidad, y esto que creo yo que es lo más fácil, es lo que ya está estudiado, es lo que sabemos, es lo que sabemos qué respuesta va a tener cada persona cuando le modificamos la alteración de alguno de los parámetros químicos que nosotros medimos. Recuerden que la quimiosensibilidad es receptores centrales, el dióxido de carbono y la concentración de protones es central. No es lo mismo con el dióxido de carbono. Recuerden también que son receptores centrales, son muy potentes, tienen una rápida respuesta, pero también tienen una adaptabilidad a partir de las 48 horas. Tenemos una limitante en la concentración de protones. No es una medición directa de la cantidad de protones que nosotros tenemos a nivel central. ¿Por qué? Porque los protones no pasan a través de la barrera hematoencefálica. Y al no pasar, se unen a agua, se unen a bicarbonato, se produce bicarbonato y dióxido de carbono, pasa el dióxido de carbono, anhidrosa carbónica del otro lado y la miden. ¿Está? O pueden llegar a medir el dióxido de carbono. ¿Estamos? También recuerden que los receptores principales de los protones no tenemos un receptor puntual, sino está determinado por las proteínas intracelulares. Y todas tienen, acuérdense, ese famoso GK, el número de en qué pH funcionan. Y si ese pH se va alterando, también funcionan como receptores del nivel de cantidad de protones y empiezan a desfuncionalizarse, y eso genera respuestas. ¿Está? Y esas respuestas pueden estar relacionadas con el incremento o la disminución de la frecuencia respiratoria. Acá tenemos el núcleo del tracto sanitario, que también es quimiosensible, y tenemos estas células, las células ventrales son quimiosensibles, y lo que se encontró es qué pasa si nosotros modificamos la fracción, o qué pasa si nosotros modificamos el dióxido de carbono, ¿está? El aire del ambiente. Si nosotros modificamos el dióxido de carbono del aire del ambiente, fíjense que en aquellas, volvamos a los ratoncitos, estos que estaban bloqueados por opiáceos, teníamos el modelo que tenía un ritmo puntual, y teníamos con
bloqueo de opiáceos. El ritmo es distinto, ¿bien? Pero ¿qué pasa en aquellos que le modificamos el dióxido de carbono, le aumentamos el dióxido de carbono y inmediatamente nosotros encontramos que la frecuencia respiratoria empieza a modificarse y la amplitud, o sea el volumen, también empieza a modificarse, con lo cual sabemos que si nosotros aumentamos el dióxido de carbono vamos a tener una respuesta a nivel central que te va a aumentar la frecuencia respiratoria y te va a aumentar el volumen minuto. ¿Estamos? Lo mismo va a pasar en estos muñecos que están bloqueados, pero de una forma distinta, o de un ritmo distinto, o sea, una frecuencia respiratoria distinta o un volumen de movimiento entre cada respiración distinto. Entonces, esto es para que ustedes entiendan que la quimiosensibilidad se puede ver de manifiesta en diferentes tipos de estructuras. Y este gráfico, que es el último, que ya los torturo, y ustedes van a encontrar la ventilación alveolar con el gráfico con el color rojo y qué pasa con la PCO2 con el color verde. Nosotros decimos, aumentamos la presión, aumentamos o disminuimos la PO2, acorde, si aumentamos o disminuimos, cómo es la respuesta o cómo va a estar influenciada la ventilación alveolar, ¿tá? Si nosotros vemos que la PO2 arterial está disminuida, la ventilación alveolar va a aumentar, pero si la PO2 está bastante aumentada, por arriba de 100, vemos que se estanca en una meseta. Igualmente, de todas formas, no vamos a ver modificaciones en la PCO2. ¿Por qué no se ven modificaciones básicamente en la PCO2? Porque la modificación en la PCO2, acuérdense que la PO2 el oxígeno le cuesta entrar es más difícil entrar que salir al dióxido de carbono. Por ende, la PCO2, algunas modificaciones de la PCO2, lo que hace es tratar de tender a nivelar esa PCO2. Si hay alteraciones en la PCO2, lo que siempre va a tender a hacer el sistema es tratar de nivelar a ese valor mágico de 40. Y como conclusiones y terminando, tenemos que saber que es una red compleja, ¿tá? El control neural de la respiración es una red compleja. Y que tienen que saber que tenemos células de marcapasos, células glutaminérgicas, células GABAérgicas, células que son predominantemente inspiratorias, otras que son expiratorias, que determinan el ritmo, que lo influyen al ritmo y que lo modifican. Y que tienen que llevarse a casa que los conceptos de ritmo, que es la respiración periódica, esté jerarquizado, o sea que acuérdense de ese gráfico, de ese dibujo que va de fase 3, 2, 1, que a medida que va de céfalo-caudal se va alterando ese ritmo respiratorio y que posiblemente haya células marcapasos que determinen este ritmo, o sea que células que tienen una modificación en la permeabilidad al sodio. ¿A dónde vieron esas células que están modificadas o tienen una permeabilidad distinta al sodio? ¿A dónde la vieron? En el marcapaso del corazón. Y que posiblemente estén involucrados casi con seguridad el núcleo ventral y el retrotrapezoide, que son grupos ventrales. La plasticidad, ¿qué más decir de la plasticidad? Es una respuesta del sistema del centro respiratorio ante alteraciones o modificaciones en el medio interno y en el ambiente. ¿Bien? Y la quimiosensibilidad es, acuérdense que los centros centrales son del dióxido de carbono y de los protones, núcleo solitario y retrotrapezoideo, y que los centros periféricos son del oxígeno. Hay una adaptabilidad